En epidemiología podemos utilizar diferentes herramientas cualitativas para analizar las enfermedades de una población, dado que el concepto de salud se relaciona profundamente con la percepción del bienestar. La contracción de enfermedades puede verse influido por factores subjetivos, factores identificados en el modelo de análisis de campo, modelo de los determinantes sociales de salud y modelos de los determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Entre estos modelos existen diferentes similitudes y diferencias. Entre estas, vemos que todos reconocen que la salud es el resultado de una interacción entre factores biológicos, sociales y ambientales. Sin embargo, en las diferencias vemos que el modelo de los determinantes estructurales enfatiza las condiciones socioeconómicas y políticas como la raíz de las desigualdades en salud, mientras que otros modelos pueden enfocarse más en lo individual o lo biológico, como hábitos de vida, genética, la exposición directa al vector, etcétera. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Dengue bajo la lupa, el espacio donde hablamos de salud desde una mirada cerca y sencilla. Hoy abordaremos el dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque suele relacionarse solo con la picadura, en realidad su impacto va mucho más allá. Depende de los determinantes sociales de salud. Por un lado, tenemos los determinantes estructurales, que son aquellos con los que se relacionan las condiciones de vida, como por ejemplo la pobreza, la falta de servicios básicos como agua potable, etcétera. Y también tenemos los determinantes intermedios, que estos influyen directamente en el riesgo individual. Aquí entra la vivienda, el entorno inmediato, la educación, etcétera. Este también implica lo que es el acceso a servicios de salud y hasta los hábitos de cada familia. Una persona que vive en una casa con mosquitero, con una recolección adecuada de basura y que recibe información clara, tiene menos probabilidad de tener esta enfermedad. Pero ahora bien, este es mi punto de vista. A mí me interesa saber qué opinan ustedes, compañeras, acerca de esta enfermedad, que es de notificación inmediata. Muchas gracias por la invitación a este episodio. Yo en lo personal le voy a estar hablando sobre la posición socioeconómica y las circunstancias materiales. Las circunstancias materiales se vinculan con las condiciones de vida y trabajo y tenemos que la posición socioeconómica en base al dengue de una persona va a influir directamente en lo que es el riesgo de la enfermedad. En primera instancia tenemos lo que son los grupos de bajos recursos. Estos suelen vivir en barrios que tienen servicios públicos limitados, dígase agua, electricidad y saneamientos, y al tener el agua que no se la mandan todos los días, pues estas personas tienden a almacenarla en tanques sin tapas y sin ponerle cloro, que uno lo encuentra como básico, pero en realidad es algo sumamente importante, y esto se vuelve un criadero de mosquitos. En otra instancia tenemos lo que es el acceso a la salud. Las personas usualmente de los barrios de bajos recursos tienen menor acceso a lo que son los servicios de salud, por lo que se retrasa lo que es el diagnóstico y el tratamiento oportuno del dengue. Y las poblaciones con menor educación, pues, aunque no lo vea como algo sencillo, a veces no conocen de medidas de prevención, como son el uso de mosquitero, eliminación de criaderos, como son ponerle, si van a almacenar el agua, pues ponerle cloro. En las circunstancias materiales que tenemos lo que son las condiciones de vida y trabajo, tenemos la vivienda. Dígase que en casa de barrios la vamos a encontrar sin mallas en las ventanas, con cúmulos de basura en las calles, y esto va a producir entonces que se prolifere lo que es el mosquito, la reproducción del mosquito. Tenemos lo que es el aguisanamiento. Usualmente los barrios, cuando llueve, no hay un buen drenaje. Entonces lo que hace es que las calles se forman charcos, estos charcos duran días y esto entonces se vuelve un criadero de mosquitos. El entorno urbano, que vemos, como dije anteriormente, que el drenaje es
inexistente en la mayoría de los barrios y bueno, al almacenarse el agua, pues se crea el mosquito. El trabajo, tenemos que las personas que trabajan usualmente al aire libre, dígase construcción o arquitectura, pues van a estar más expuestas a lo que son las picaduras. Esto ha sido todo mi aporte. Vamos a ver lo que opina mi compañera Mirna. Pues sí, Niever, pues justamente como tú has comentado y bajo la misma línea de pensamiento, podemos llegar al... Creo que todas podemos estar de acuerdo en que la salud lamentablemente es tratada como un privilegio de carácter económico y no como un derecho. Y esto es justamente porque aquí pues ya les traigo a colación lo que son parte de los determinantes estructurales de la desigualdad de salud, que es la clase social, el género y la etnia. La clase social perfila lo que son las conductas, los prejuicios, igual que el género y la etnia, determina cierto modo de pensar colectivo. Una persona con dinero es respetada, digna de admiración por tener acceso a una buena calidad de vida. El pobre no tiene ni se merece nada importante a pesar de ser mayoría. Caen víctima de lo que es la discriminación y la falta de acceso al bienestar general, porque los determinantes sociales de la salud tienen un precio. Lo mismo puede darse en el contexto del género y de la etnia. Los hombres y las mujeres se perciben y socializan desde el nacimiento basados en estándares establecidos. Los ambos sexos o sea, de ambos sexos se esperan cosas distintas, expectativas que perfilan el modo de actuar y un consecuente prejuicio, exponiendo a ambos géneros a una serie de conflictos específicos que juegan en contra de su bienestar. Dadas ciertas culturas y etnias, los hombres y las mujeres también pueden acarrear consigo diferentes problemáticas que afecten su salud. Entonces, aquí es donde ya entran de lleno, pues, lo que son los determinantes, bueno, los factores conductuales y psicosociales que son propios de los determinantes intermedios de la salud. ¿Por qué? Porque la clase social, el género y la etnia influyen directamente en estos últimos. ¿Cómo podemos aplicarlo en el caso del dengue? Yo le estaba mencionando anteriormente de que en el boletín epidemiológico número 14 se hablaba de cómo chicos menores de edad en lo que es Espaillat estuvieron muy enfermos de dengue. Eran chicos varones, aquí entre el tema del género, y pues probablemente venían de una clase social desprivilegiada y de ahí el porqué de quizás el empeoramiento de su condición de salud. Ahora sí, pasando de lleno con mi compañera Anabel, hablando de un tema súper importante que es la educación y cómo este implica directamente lo que es la ocupación y los ingresos. Bueno, gracias por tu aporte, muy interesante realmente. Yo creo que para iniciar lo mejor sería definir de manera sencilla lo que es cada uno. La educación es básicamente el proceso en el cual adquirimos conocimientos y habilidades que nos ayudan a entender mejor nuestro entorno y cómo tomamos mejores decisiones. La ocupación es el trabajo que realiza una persona y las condiciones en las que lo hace, y pues los ingresos son los recursos económicos con lo que cada uno de nosotros contamos para cubrir servicios o necesidades básicas. Entonces, estos factores están realmente bastante relacionados entre sí, porque, por ejemplo, tener un buen nivel educativo lo que hace es que abre puertas para mejores ocupaciones y, en consecuencia, mejores o mayores ingresos. Ahora bien, aunque están conectados, cada uno influye de manera diferente en la salud. Por ejemplo, la educación impacta directamente en lo que es el conocimiento y también la prevención. Entonces, la ocupación define el nivel de exposición y el acceso a la seguridad social. En cambio, en cuanto a los ingresos, lo que hacen es que dan esa capacidad económica para tú poder tratar la enfermedad. Entonces, si lo llevamos a nuestro tema en esta entrega, que es el dengue en nuestro país, pues podemos ver que comunidades con bajo nivel educativo, muchas familias no saben ni siquiera cómo se transmite el virus. Entonces, pasa también que gran parte de la población trabaja en el sector informal. Esos, por ejemplo, vendedores ambulantes. Entonces, muchas veces al aire libre, sin seguro de salud, y así sucesivamente. Entonces, esto lo que hace es que aumenta el riesgo de picaduras del mosquito y retrasa la atención médica. Entonces, los bajos ingresos obligan a muchas familias también a almacenar agua de una manera que no es apropiada. Entonces, también terminan siendo focos de producción del mosquito. Entonces, al final del día, el dengue nos recuerda que las enfermedades no nos afectan a todos por igual. Pero eso es lo que yo opino. Vamos a ver realmente qué opina Ángela, si tiene una opinión diferente, no sé. Sí, algo que quiero abarcar es acerca del sistema de salud aplicado en el dengue, que este se divide en tres niveles.
El primero que tenemos es el estructural, que son los recursos con lo que cuenta el sistema de salud. Se relaciona en capacitación y los recursos que debe de tener frente a este tipo de brote. El siguiente nivel que tenemos son los procesos, que son las acciones que se deben realizar, como las campañas de prevención, la brigada de salud en los barrios para eliminar los criaderos de mosquito, las fumigaciones en las zonas de brote, vigilancia epidemiológica, diagnóstico y tratamiento a los pacientes y sobre todo la capacitación al personal de salud. Por último, tenemos lo que es el resultado, que esto lo que hace es que son los efectos visibles en la población al realizar todo lo ya mencionado. Esto lo que hace es que el sistema de salud funcione bien y esto lo que hace es que reducen los casos de dengue, la muerte y que las personas puedan recibir a tiempo este tipo de atención y también nos permite que el sistema de salud esté más preparado frente a este tipo de brote. Por último, tenemos ya lo que es la desigualdad en el sistema, que este es un punto importante en el dengue porque este afecta a la zona más vulnerable, ya que los barrios a veces no cuentan con agua potable ni con las recogidas de basura. Esto lo que hace es que este tipo de zonas vulnerables incrementen más los criaderos de mosquito. También influye mucho en las familias con pocos recursos, ya que se les dificulta llegar a los hospitales y esto lo que hace es que provoca que muchas veces este tipo de pacientes no reciban la atención necesaria a tiempo. Y por último, tenemos lo que son los hospitales en las zonas rurales, que muchas veces no tienen los laboratorios o no tienen la preparación frente a este tipo de casos. Con ustedes, mi compañera. Bien, en cuanto al impacto en las desigualdades en salud y en el bienestar, tenemos que aclarar que el dengue, más allá de ser una enfermedad viral transmitida por un mosquito, refleja y agrava muchas de las desigualdades que ya existen en salud y en el bienestar. En primer lugar, no todas las personas tienen el mismo riesgo de enfermedad. Las comunidades más vulnerables, por ejemplo, aquellas que viven en zonas con poca infraestructura, sin acceso constante a agua potable o con sistemas de saneamiento deficientes, suelen estar más expuestos a criaderos de mosquito y por lo tanto al contagio. Además, cuando alguien en estas comunidades se enferma, muchas veces el acceso a servicios de salud es limitado, ya sea por la distancia, por falta de recursos económicos o por las saturaciones del sistema. Esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento y aumentar el riesgo de complicaciones graves. En cuanto al impacto, esto no se queda allí, ya que el dengue afecta el bienestar de muchos niveles. Las personas pueden perder días de trabajo, lo que implica pérdida de ingresos para familias que ya de por sí viven al día. En el caso de los niños o adolescentes, la falta a las escuelas por esta enfermedad puede significar quedar atrás en su aprendizaje. También hay un gran costo emocional porque vivir en zonas con brotes recurrentes de dengue genera ansiedad y un constante sentimiento de inseguridad sanitaria. Entonces, lo que vemos es que el dengue no es solo una cuestión médica, es también un tema social y si no abordamos esas desigualdades estructurales en vivienda y en acceso al agua, en salud, la lucha contra esta enfermedad siempre será la misma o se mantendrá de manera deficiente. Entonces, lo que yo quiero saber es qué opina mi compañera Fiorella en cuanto a este tema. Bien, entonces, Janely, gracias por esa entrada. Mira, realmente yo considero que todo eso que han hablado entra dentro de un contexto que es el socioeconómico y político. Y ahí encontramos dos elementos muy importantes, el gobierno y las políticas macroeconómicas. En primer lugar, el gobierno es fundamental porque es quien establece las prioridades nacionales. En el caso de dengue, la decisión gubernamental determina la dirección que toma el país frente a la enfermedad. Por ejemplo, cuando el gobierno decide priorizar ciertos sectores sobre la salud pública, esto puede dejar a comunidades enteras sin los recursos necesarios para enfrentar el mosquito transmisor. Además, el gobierno define cómo se va a organizar esa vigilancia epidemiológica y cómo se comunica el riesgo a la población. Asimismo, cómo se articula la respuesta frente a los brotes. Ya en segundo lugar están las políticas macroeconómicas, donde corresponden a todas las decisiones generales sobre presupuesto, el gasto público y la distribución de recursos. Aunque parecen alejadas de la realidad diaria del dengue, son las que en la práctica condicionan la posición socioeconómica de la población. Por ejemplo,
Cuando el presupuesto no garantiza servicios básicos de agua potable, las familias se ven obligadas a almacenar aguas en tanques y cubetas que terminan siendo los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Otro ejemplo ocurre cuando los barrios marginales, donde por falta de inversión macroeconómica en vivienda y urbanización, las aguas estancadas y la basura se acumulan, aumentando la propagación del mosquito. O sea, básicamente con todo esto vemos que el modelo nos muestra cómo el dengue no depende únicamente del mosquito, sino que también de las decisiones políticas y económicas que definen la estructura social de un país. Y ahora, yo realmente quiero saber qué opina Emily acerca de esto, porque todo este contexto también lleva a otras políticas, ¿cierto? Espero que todos nuestros oyentes estén aprendiendo bastante con toda la información muy importante que estamos dando. Complementar también, empezando con lo que es la política de la vivienda. Así como estaban diciendo, vemos que lo que son las viviendas informales y precarias en barrios marginales carecen de lo que es algo muy importante, que es el agua potable. Y entonces también influye lo que es la recolección de la basura, obligando así a los residentes, a las personas, a tener que almacenar agua. Y mucha gente no está muy bien informada de cómo se debe hacer esto, entonces normalmente lo dejan destapado, sin ponerle cloro. Entonces, esto se convierte un criadero perfecto para lo que es lo que estamos hablando, que es el dengue y su vector, que es el mosquito. También vemos otra política, que es lo de que es el mercado laboral, que influye bastante, ya que así como hemos estado comentando, que son las personas de bajos recursos, las primeras que sufren esto, vemos que lo que es el desempleo y que los bajos salarios obligan a que las personas vivan en condiciones de pobreza, que tengan que vivir en lados donde no están bien las estructuras, y eso hace que vayan en condiciones insalubres. Luego también lo que es la política de salud, que cuando la temporada del dengue está alta, siempre vemos que hay una insuficiencia en cuanto a las camas, en la atención en los hospitales, y esto también afecta. También vemos que es muy importante lo que es la educación en este tema, porque eh, así también lo podemos prevenir, porque si se le enseña a las personas lo que es el mosquito, el dengue, la enfermedad, cómo es y cómo podemos prevenirlo, va a ayudar bastante también a que la respuesta y la temporada sea un poco más controlada. Quiero también saber nuestra compañera Yudelisa, a ver qué nos puede contar. Bien, de verdad que me ha encantado hasta ahora todo lo que hemos estado hablando. Pero ahora vamos a entrar en el tema de cultura y valores sociales, que estos son muy importantes cuando nos referimos a determinantes. Dentro de esto podemos destacar o profundizar un poco más en algunos puntos, como lo que son la percepción de la cultura de la enfermedad. Un ejemplo de esto es que en el dengue muchas comunidades o muchas personas creen que es una enfermedad, por decirlo así, común, y es un malestar pasajero que se cura automedicándose. Nada de otro mundo, en palabras llanas. Esto puede influir de manera precisa o directamente en la atención médica oportuna. Es decir, que se puede agravar la enfermedad si no asiste o acude al médico. También tenemos lo que son los valores sociales y prácticas comunitarias asociadas principalmente a lo que son las familias y vecinos, que en este caso tienen que manejar o cómo manejan la eliminación de criaderos de mosquitos, y esto se debe o es relacionado directamente con lo que es el nivel de conciencia, el nivel de valor inculcado que tenga dicha familia. Y por último, pero no menos importante, tenemos también lo que es la cohesión, que es un término que enlaza todo lo ya mencionado, específicamente a las culturas y los valores sociales. Entonces, esta cohesión social se entiende como un grado de confianza y solidaridad y colaboración que existe entre los miembros de una comunidad. Es decir, que esta ayuda directamente en la prevención y el control del dengue. Como conclusión, la cohesión social no es más que un determinante que ayuda directamente o dependiendo de su fuerza a favorecer o limitar la respuesta colectiva de dicha enfermedad, en este caso el dengue. Ahora le voy a dejar con mi compañera Evani, que ella nos estará hablando un poco
o sintetizando un poco ya todo lo que hemos hablado. Gracias, súper interesante todo lo que han hablado las chicas en este podcast, pero yo también quiero agregar algo para concluir con este tema que estamos debatiendo acá, y es que en este recorrido hemos visto que la producción y la propagación de la enfermedad del dengue influyen determinantes estructurales como lo son la pobreza, la clase social, las políticas públicas o falta de servicios básicos. Estos crean lo que es un terreno fértil para las desigualdades de salud, para que se hagan visibles. También existen los determinantes intermedios, como lo son la vivienda, la educación, el acceso a los sistemas de salud y las condiciones de vida. Estos definen si una persona tiene mayor o menor riesgo de enfermar. El dengue nos recuerda que la salud también depende de cómo vivimos, de qué trabajamos y de cómo nos organizamos a nivel social. Combatir el dengue requiere reducir brechas sociales, fortalecer el sistema de salud y, sobre todo, muy importante, promover comunidades informadas para la prevención del mismo. Así cerramos este episodio donde la ciencia y la realidad social se encuentran para entender que en salud todos los factores cuentan. Recordemos, la salud no solo se trata de curar, sino de prevenir y transformar. Muchas gracias por acompañarnos en Dengue bajo la lupa. Excelente, chicas. Ay, muchas gracias. Chao.